Ecuador subirá al 100% la tasa arancelaria que cobra los productos provenientes de Colombia. La medida regirá desde el 1 de mayo, mientras que el presidente Gustavo Petro anuncia la salida de Colombia del Pacto Andino. El presidente Noboa reitera que pese a las lluvias escasas, en abril no habrá apagones y que su gobierno ha sumado megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Se encienden las alertas por las elevadas temperaturas en provincias de la costa, que generan más consumo de electricidad. Los pronósticos de entidades internacionales advierten la llegada del fenómeno llamado Super El Niño. Concluyeron 2 días de ejercicios navales con Estados Unidos. El portaaviones Nimitz fue el centro de las operaciones que incluyeron simulacros de ataque e interdicción y prácticas con fuego real. La Corte Constitucional revocó varias acciones de protección que permitieron que profesores acusados de acoso sexual volvieran a las aulas. Ahora ellos quedan fuera del sistema educativo. Guayaquil alberga 61 de las delincuentes mujeres más peligrosas del país. Varias reclusas ya han sido trasladadas, incluyendo al alcalde de Pujili. En Venezuela, sindicatos de trabajadores marcharon por las calles, exigiendo salarios dignos, pese a que la presidenta encargada anunció ya un aumento general. El salario básico venezolano es de menos de $1 al mes. Jueves 9 de abril, bienvenidos a Televistazo Estelar. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia se agudiza. El gobierno ecuatoriano decidió aumentar del 50% al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes del país vecino. El presidente Gustavo Petro también ya reaccionó. Este incremento arancelario se aplicará a partir del 1 de mayo próximo, según el gobierno nacional, tras constatar la falta de implementación de medidas concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Esta emisión la pueden ver en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Bienvenidos. Ecuador-Colombia. Guerra al 100%. Ecuador duplicó el valor de la tasa de seguridad que se grava a las importaciones provenientes de Colombia. Desde gremios empresariales señalan que esta medida podría deteriorar aún más el comercio entre ambos países. Los detalles con Luis Alfredo Zúñiga. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia sumó una nueva página la tarde de este jueves. Mediante un comunicado, el Ministerio de Producción anunció que a partir del 1 de mayo se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, que pasan del 50% al 100%. Esta tasa empezó a cobrarse el 1 de febrero, fijando un 30% de arancel. El 1 de marzo se incrementó al 50% y solo 2 meses después se duplica. El gobierno sustenta su decisión en que hay una falta de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana señalan que esto responde a la evidente ruptura de relaciones entre los presidentes de ambos países y sus constantes acusaciones en redes sociales. Lo único que acaba de hacer es confirmar que nuestras relaciones con Colombia prácticamente se han deteriorado en el mismo porcentaje de la tasa de seguridad, en el 100%. El momento que se traiga estos productos a doble de precio van a salir del mercado. El 60% de los 1.900 millones que compra Ecuador a Colombia corresponden a materias primas. Aunque el 3 de abril el Ministerio de Producción resaltaba que la balanza comercial volvía a ser positiva para Ecuador, es decir que el país empezó a vender más que lo que le compra a Colombia. Para Freddy Ceballos, esto solo es una muestra de cómo la tasa ha reducido las importaciones, más no que Ecuador está exportando más. La única opción hubiera sido que realmente nosotros, del monto que estábamos vendiendo, vendamos el doble. La probabilidad alta es de que dejemos de comercializar, traer, importar
la mayor parte de los productos que están en Colombia, hasta aspirar y esperar que exista realmente una solución. Entre febrero y marzo de 2026, con las medidas arancelarias vigentes, el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia bajó. Pasó de 430 millones de dólares a 313 millones. Televistazo conoció que tras el anuncio, el Comité Empresarial Ecuatoriano se reunirá con el ministro de Producción, Luis Jaramillo, mientras que Freddy Ceballos señaló que ahora están esperando cuál será la reacción de Colombia, país que también mantiene una tasa de seguridad del 30% a los productos ecuatorianos. Así es, y tras la decisión del gobierno ecuatoriano ya se generan las primeras reacciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció mediante una publicación en la red social X en la que anunció lo siguiente: esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del pacto andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza. Crece la expectativa por las reacciones desde Colombia. Ahora nos vamos a enlazar con Juan David Ríos en nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Juan David, cuéntanos qué posturas empiezan ya a surgir y cómo se analiza esta medida del lado colombiano, incluso tras lo que acaba de anunciar Gustavo Petro de salirse de la comunidad andina. Pues Juan Carlos, un gusto, un saludo muy especial desde acá, desde Colombia. Pues mire, las reacciones por supuesto han sido de preocupación por parte de todos los gremios económicos, especialmente en el suroccidente colombiano, en donde advierten que ya la relación con Ecuador se acabó por este aumento. Aquí en Colombia le decimos de los aranceles del 100%, más que todo para los productos que vienen desde el suroccidente hacia Ecuador, justamente que pasan por la frontera. Ustedes estaban mencionando el trino del presidente Gustavo Petro, que calificó como monstruosidad lo que hizo el gobierno ecuatoriano. 2 meses después aumentó justamente esta tasa al 100%. Y desde ya le comento que la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, también ha hablado a través de redes sociales justo a estas declaraciones que hace el gobierno ecuatoriano. Y lo que dice la canciller es que Ecuador como nación tiene pleno derecho a definir su rumbo, pero romper con la comunidad andina debilita décadas de la integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Esto por la petición del presidente Gustavo Petro de salirse de esta comunidad andina. Y además menciona que ya están solicitando la entrada como socios plenos a Mercosur, justamente para poder afianzar, dice el presidente Gustavo Petro, con países de Centroamérica. Justamente las reacciones acá, por supuesto, por el lado de los gremios, ha sido de bastante preocupación, porque no tendrían entonces más relación con Ecuador con este aumento, porque no habría competitividad justamente de los productos colombianos. Y sobre lo que acabas de mencionar, tras la publicación de la canciller de Colombia, Juan David, ¿cómo se llevaría a cabo entonces este proceso de salida de la CAN, de la comunidad andina, y qué implica esa decisión? Ya lo decías, Petro ha señalado también un acercamiento a otros mercados como varios países del Mercosur y también de Centroamérica. Mire, igual usted sabe que esto es un proceso paulatino, por supuesto, a través de todos los canales diplomáticos. Una cosa es lo que se dice a través de redes sociales. Justamente en unos minutos el presidente Gustavo Petro pues ordenó a la canciller salirse de la comunidad andina. Esto implica un tratamiento diplomático no solo con Ecuador, sino también con los otros países que hacen parte de la comunidad andina, de la CAN. Y luego ingresar a Mercosur, solicitar ser socio pleno, pues por supuesto también tiene su proceso que no va a demorar, digamos, días, o incluso esto puede tardar más tiempo. Lo cierto es que sí se está buscando por parte del gobierno colombiano alcanzar otros mercados como lo es Centroamérica. Es la petición que ha hecho el mismo presidente Gustavo Petro debido a esta guerra arancelaria que tiene Ecuador con Colombia. Y muy seguramente, Juan Carlos, le comento que incluso acá los gremios están mencionando que esto de pronto en agosto puede tener una solución cuando el presidente Gustavo Petro no esté más a la cabeza de Colombia debido a esta tensión política que hay entre Rafael Noboa y por supuesto el presidente colombiano. ¿Y hay alguna reacción en cuanto a la decisión de Ecuador de este incremento al 100% de los aranceles a las importaciones colombianas, Juan David, por parte del sector privado, el sector industrial de Colombia ya?
Sí, señor. Mire, en este momento tenemos algunas reacciones de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, quienes ellos mencionan, por supuesto, el debilitamiento de toda la industria en el suroccidente colombiano. Le voy a leer textualmente lo que están diciendo. Hablamos, por supuesto, de Olivia Díaz Granados, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, y asegura que este aumento de los aranceles deja sin competitividad a las empresas colombianas y llevaría prácticamente al cese del comercio binacional en la frontera. Otro gremio que se pronunció pertenece justamente del Valle del Cauca, un departamento que vive, por supuesto, de importaciones no solo a Estados Unidos, sino también a Ecuador, y dice su director Juan Manuel San Clemente que es una medida aniquiladora por Ecuador, que vuelve inviable las exportaciones y detendría al corto plazo el comercio con ese país. Y el último quien habló también es Bruce McMaster, quien es el presidente de la ANDI, de la Asociación de las Empresas aquí en Colombia, que dice que se acaba entonces con este aumento de los aranceles, las negociaciones y el comercio entre Colombia y Ecuador. Varios gremios empresariales y de la industria colombiana que ya están expresando su opinión sobre este recrudecimiento de la guerra comercial entre ambos países. Muchísimas gracias a Juan David Ríos de Noticias Caracol por este informe. Vamos a permanecer atentos a las reacciones que se sigan generando sobre esta noticia. Y precisamente para conocer más, ahora nos trasladamos en vivo a la frontera norte, donde crece la incertidumbre tras el anuncio del gobierno de incrementar al 100% la tasa de seguridad para las importaciones desde Colombia. Paola Andrade está en el ducto internacional y nos reporta el movimiento de carga y sobre todo, Paola, las reacciones de los transportistas. Adelante. Las importaciones y exportaciones por el puente internacional de Rumichaca han venido disminuyendo al inicio con el 30% de la tasa de seguridad en febrero y marzo, ya con el 50%, y hoy se anunció este 100% de cobro a las importaciones de Colombia. Existe tensión e incertidumbre acá en la frontera entre los gremios del transporte al no saber qué ocurrirá, porque se reporta un decremento del 90% de este comercio internacional por este ducto. Pero más sin embargo, ahora con esta disminución se prevé que se disminuya al 0%. Esta tarde hemos intentado contactar a dirigentes del transporte pesado del Carchi y hemos logrado contactar a Omar Guerrón. Él es dirigente del transporte, quien nos comenta que ya están buscando nuevas rutas, nuevas formas de reinventarse con el tema del movimiento de carga, y ya cerca de 250 unidades de transporte están buscando qué transportar ya en la frontera con Perú. Escuchemos lo que nos dijo Omar Guerrón, dirigente del transporte pesado de Carchi. Nuestro fuerte de nuestro trabajo aquí en la frontera era Colombia, porque era nuestro primer socio comercial. Lastimosamente, por una decisión de los dos gobiernos, nos cerraron el puente internacional de Rumichaca, nos bloquearon el puente internacional de Rumichaca. Y hoy pues tenemos que nosotros buscar nuevos clientes, tanto en el interior del país como también en el Perú, y prácticamente tenemos que buscar la manera de cómo trabajar con nuestras unidades de transporte. Lastimosamente hoy prácticamente con las decisiones de los gobiernos hemos quedado sin trabajo. Preocupante la situación, sobre todo, Paola, pero ¿qué impacto tendrá esta medida en el flujo comercial por el puente internacional de Rumichaca? Esta disminución del comercio internacional impacta directamente a este movimiento en esta zona de frontera, que es el ducto internacional entre Ecuador y Colombia. Cerca de 250 camiones cruzaban normalmente por esta frontera y hoy se habla que no llegan ni a 20 camiones. Y con este incremento de la tasa de seguridad al 100%, los transportistas ya prevén que sea a cero el paso de la carga internacional. Incluso se prevé que ahorita las empresas estén ya el día de mañana inicien con declaraciones anticipadas aduaneras para lograr ingresar a Ecuador con el 50% de arancel, debido a que el 1 de mayo inicia recién el cobro de esta tasa al 100%. Y hemos visto sin duda alguna la preocupación, pero las primeras reacciones de los dirigentes del transporte de carga del Carchi también mantienen una solución o ya tienen pensado alguna medida que han comentado. En las primeras reacciones que hemos logrado recolectar del transporte pesado justamente en estas primeras horas de esta nueva disposición, ellos han decidido moverse de momento
hacia la frontera con Perú para llevar carga hacia Colombia, y también cerca de 600 unidades de transporte pesado ya están en los puertos de Ecuador y también en ciudades de Ecuador para transportar la mercadería en el interior del país. Es la alternativa que han encontrado, pero hay un porcentaje importante también de camiones que han optado por tomar los pasos informales en la frontera norte, en la zona de Carchi, para cruzar la frontera. Incluso en los últimos días se dio el decomiso de 33 toneladas de camarón en la frontera colombiana. Se trata de transporte que busca alternativas para cruzar la frontera. Bueno, preocupante la situación. Gracias a Paula Andrade, quien nos ha dado a conocer las primeras reacciones en la frontera norte de los transportistas y el impacto en el flujo comercial de la medida de incrementar al 100% la tasa de seguridad para las importaciones desde Colombia. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que hay energía suficiente para soportar la crisis eléctrica por falta de lluvias durante este mes. Noboa explicó que las dos hidroeléctricas más importantes del país no están en situación crítica por la falta de agua. Diego Cuenca describe la situación. Ecuador no ha superado la crisis de energía, que se agravó desde 2024. Hasta el momento el gobierno no ha podido cubrir completamente el déficit de al menos 1000 megavatios. Y ese mes debe evitar los apagones como consecuencia de la falta de lluvias, que ya afectan las operaciones de las hidroeléctricas del país. Pero el presidente Daniel Noboa se muestra optimista y asegura tener el control. Y va a haber suficiente energía todo el mes de abril, que es el mes de mayor demanda y con picos de demanda hasta 5.600 megas, vamos a poder cubrirlo sin ningún problema y ya mayo va a haber mucha más tranquilidad. Noboa explicó que podrán evitar los apagones porque las dos hidroeléctricas más grandes del país no están en situación crítica. El embalse Mazar está en 2137. Si usted ve la misma fecha hace 2 años o los últimos 10 años, cómo está alrededor del 10 o el 15 de abril, siempre está por debajo de 2125, no está en niveles críticos el embalse. ¿Y por qué es tan importante ese embalse? Porque baja en escalera en todo el complejo Paute. Aparte, el caudal de Coca-Cola Sinclair está alto. Noboa habla de esas dos centrales, porque el complejo hidroeléctrico Paute tiene capacidad para cubrir el 35% y Coca-Cola Sinclair puede cubrir más del 45% de la demanda nacional de energía. El mandatario aseguró que el caudal de Coca-Cola está alto. Sin embargo, según el sistema de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el caudal de esa central, que puede llegar a los 900 metros cúbicos por segundo, hoy está en 309 metros cúbicos por segundo. Y el nivel de agua que ingresa sigue bajando por falta de precipitaciones. El primer mandatario explica que el estiaje no afectará tanto porque su gobierno pudo incorporar nueva energía. Hicimos Toachipilatón, esos son 200 y pico de megas adicionales. Mejoramos y hicimos mantenimiento también en Daule Peripa, esos son 200 megas adicionales. Añadimos en el parque termoeléctrico en Esmeraldas, asimismo como en Quevedo y próximamente en Pascuales, otros 400 y pico de megas adicionales. ¿Por qué se ha hecho eso? Es que no se ha comido el embalse como usualmente pasaba en los años anteriores y por eso podemos pasar estos periodos de 3-4 semanas de sequía antes de que se recuperen las lluvias que usualmente se recuperan desde la tercera semana de abril. Ecuador soporta la crisis eléctrica sin la importación de energía de Colombia, que vendía cerca de 400 megavatios, y ahora intenta cubrir ese déficit, renovando el contrato de una de las 3 barcazas eléctricas, para contar con más de 300 megavatios de energía alquilada. Las denuncias de pescadores ecuatorianos sobre presuntos ataques en alta mar por fuerzas militares de Estados Unidos están en investigación. La canciller Gabriela Sommerfeld dijo que no hay claridad sobre los hechos ocurridos y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio asistencia a las tripulaciones. Paul Romero con el informe. Este jueves la canciller Gabriela Sommerfeld se pronunció sobre las denuncias de los pescadores ecuatorianos respecto a presuntos ataques en alta mar por militares de Estados Unidos. Países de Centroamérica, el Ecuador, Norteamérica, estamos trabajando de forma cooperada con actividades conjuntas. No le podría decir a ciencia cierta las actividades que estaban realizando los pescadores, las situaciones en las que se encuentran
encuentran. Sí estamos mirando desde Cancillería lo que nos compete, que es el retorno de los ecuatorianos de forma segura al Ecuador. Según los navegantes, del 17 y 26 de marzo, los barcos Negra Francisca Duarte y Don Maca fueron atacados directamente con explosivos. La Guardia Costera de Estados Unidos respondió a Televistazo que no participó en ningún caso relacionado con el buque pesquero Don Maca. Aclaró que el 23 de marzo, mientras patrullaba en el Océano Pacífico Oriental, el guardacostas Tampa realizó un abordaje policial completo del buque pesquero Aurora y 3 embarcaciones tipo Panga, porque identificó que estas embarcaciones colaboraban en el transporte ilegal de cocaína. 10 implicados fueron detenidos y trasladados al Ecuador. Se trata de un caso distinto a los que denuncian los pescadores. Detrás de eso, las autoridades competentes ya en materia de seguridad sabrán decir qué tipo de actividades se estaban realizando y la situación ya dentro del Ecuador. Desde 2024, Ecuador y Estados Unidos intensificaron operaciones de interdicción marítima para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dictó auto de procesamiento o de extradición contra el segundo cabecilla de los choneros, alias Topo, quien es requerido por Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico internacional de drogas y armas, igual que alias Fito. Fabiola Santana explica lo que viene de ahora en adelante. A diferencia del cabecilla de los choneros, alias Fito, el proceso de extradición del segundo al mando, Darío Peñafiel, alias Topo, tardará más. En el caso de Fito, fue enviado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025, 9 días después de que aceptara la extradición en una audiencia. En cambio, Topo negó conocer los cargos por los que le acusa la justicia de Estados Unidos y se opuso a su envío a ese país. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, abrió el proceso formal para la extradición de alias Topo y lo que viene es una audiencia oral donde la Fiscalía expondrá los alegatos en representación de Estados Unidos y Topo debe designar un abogado. En la audiencia de lunes lo representó un defensor público. Una vez realizada esa diligencia, el presidente de la Corte tendrá 3 días para emitir su sentencia, concediendo o negando la extradición. Esta será sujeta a apelación y de presentarse, el recurso será conocido por un tribunal de la Sala Penal del organismo. En firme el fallo, si se concede la extradición, la sentencia será enviada al presidente de la República para que decida la entrega a Estados Unidos, pero solo después de verificar que ese país garantice que no será torturado o sentenciado a pena de muerte. Todo el proceso puede durar meses y será el mismo al que se puede someter a otros cabecillas. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció la intención de extraditar a alias Lobo Menor, cabecilla de los Lobos. La Armada realizó ejercicios navales junto al portaaviones nuclear de Estados Unidos, Nimitz, en aguas ecuatorianas. Por primera vez, el buque, considerado una base aérea flotante, participó en maniobras militares para mejorar las operaciones de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el Pacífico. Paul Romero tiene las imágenes. Este martes y miércoles, el portaaviones nuclear de guerra de Estados Unidos, Nimitz, navegó por aguas ecuatorianas. Por primera vez participó en el ejercicio marítimo bilateral Southern Seas 2026, organizado por el Comando Sur. Su presencia fue temporal para ejercicios de interoperabilidad con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que participaron con las corbetas misileras Manabí, Loja y aviones Super Tucano de la FAE. El portaaviones es considerado una base aérea flotante de más de 300 metros de eslora, con pista de aterrizaje y tecnología de última generación. Tiene capacidad para movilizar más de 65 aviones, como los F-18, helicópteros, entre otras aeronaves, que demostraron su capacidad operativa durante los ejercicios en el Pacífico. Según el Comando Sur, la formación impartida incluyó intercambio con expertos, simulacros de operaciones de interdicción marítima, un ejercicio de tiro con fuego real, maniobras en formación y un ejercicio de defensa aérea. Estas maniobras militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos pretenden mejorar la coordinación para enfrentar amenazas como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en el Pacífico ecuatoriano.
El entrenamiento en alta mar con la Armada brindó la oportunidad de perfeccionar las habilidades críticas para fortalecer la cooperación con Ecuador, que se mantiene sólida según el Comando Sur. A los ejercicios militares asistieron el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, el jefe del Comando Conjunto Henry Delgado, la canciller Gabriela Sommerfeld, delegados de la Embajada de Estados Unidos, entre otras autoridades. La que fue la cárcel de máxima seguridad La Roca es ahora el Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas número 3. 61 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas a esa prisión de Guayaquil. Las detenidas son consideradas como de alta peligrosidad según el gobierno. Estefanía Arias detalla además quiénes son las nuevas huéspedes de ese complejo penitenciario. Esposadas, caminando en fila india y bajo un fuerte resguardo militar, 61 mujeres privadas de libertad, consideradas de alta peligrosidad, fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas número 3, mejor conocido como La Roca en Guayaquil. Las imágenes fueron difundidas por el ministro John Reinberg en su cuenta X, quien escribió: matricidas, extorsionadoras, narcotraficantes, lavadoras de dinero, sicarias, delincuentes de cuello blanco, una extensa lista de delitos que no entraría en este post si los enumero. Bienvenidas a La Roca. Las internas fueron trasladadas desde 9 centros penitenciarios del país. ¿Quiénes son las nuevas huéspedes de la cárcel La Roca? Simoy Lozano Salavarría, alias la Barbie del Sur, fue condenada por un intento de asesinato contra una modelo en los exteriores de una discoteca de Guayaquil en 2015. Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, detenida en 2024 por delincuencia organizada y manipulación del sistema judicial. Andreina Lamota Solís, sentenciada hace pocos días a 40 años de prisión por asesinar a su madre, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un departamento de Sauces en Guayaquil en octubre de 2025. Diana Carolina González Arriaga, modelo e influencer, detenida en marzo de este año por presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala, El Oro. Verónica Briones Zambrano, conocida como la novia de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrenta 2 procesos penales por pertenecer a ese grupo criminal, delincuencia organizada y lavado de activos. Aún no ha sido sentenciada. Kerly Álvarez, hija de alias Gerente, cabecilla de comandos de la frontera, sentenciada por delincuencia organizada y enfrenta otro proceso por lavado de activos. Y un caso singular, José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí, capturado en 2024 por un caso de peculado, bautizado como ornato municipal. Fue trasladado a esa prisión porque en su cédula consta como mujer. Su proceso penal está en fase de preparatoria de juicio y al no tener una sentencia ejecutoriada en su contra, no ha sido destituido. La Roca fue la cárcel de máxima seguridad para varones, construida en 2008 y escenario de múltiples masacres y motines. En diciembre de 2025, La Roca quedó vacía luego del traslado de reclusos a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Así, el penal entraría en repotenciación, dijo el gobierno en aquella fecha. Buscamos al Ministerio del Interior para confirmar si ya fue remodelada, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Y en Babahoyo, un operativo policial frustró el envío de 2 toneladas de cocaína que, según las investigaciones, iban a ser escondidas en un contenedor que había sido modificado para salir por uno de los puertos del país. El cargamento estaba distribuido en unos 2.000 paquetes y, según el ministro del Interior, John Reinberg, está valorado en $95 millones en el mercado europeo. Durante la intervención fueron detenidos 5 sospechosos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Lobos. 20 personas fueron detenidas en el operativo Apolo 14 ejecutado en Guayaquil y Durán, en Guayas. La policía recuperó 50 motocicletas, 8 autos fueron retenidos, entre estos un taxi que era utilizado para movilizar droga. Asimismo, los uniformados decomisaron 18 armas, entre fusiles, pistolas y subametralladoras. Desde la policía se indicó que esta intervención afectó las operaciones de 7 bandas criminales.
es auspiciado por... La gestión y la imagen pública de la vicepresidenta María José Pinto atraviesan un momento complejo en medio de cuestionamientos por su trabajo al frente del sector de la salud pública. Su presencia en redes sociales ha generado reacciones, muchas de ellas negativas. Carla Delgado sigue este tema. En los últimos 5 meses ha sido complejo para la vicepresidenta María José Pinto sostener su imagen pública. Más allá de los resultados de su gestión, su comunicación en redes sociales ha sido cuestionada. Según la consultora Golden Social Suite, solo en el último mes la funcionaria generó más de 476,000 interacciones. De esas, el 47% fueron negativas, precisamente cuestionándola por la ausencia de una hoja de ruta clara, pues el desabastecimiento de medicamentos sigue vigente, la ausencia de personal médico sigue vigente. Dice la gente que el tiempo... Uno de los videos más recientes, que posteriormente fue archivado de sus redes sociales y en el que se columpiaba, tuvo un alto impacto. Del registro de interacciones, el 60% de las interacciones fueron en TikTok, pero además alrededor del 83% de las reacciones en redes sociales fueron negativas. Es decir, recibió muchísimas críticas a propósito de este video por la coincidencia con el caso del menor fallecido en Taisha y por más cuestionamientos. Sin embargo, no es el único episodio. No les están atendiendo. 3 meses atrás, otra publicación también fue duramente criticada, cuando la vicepresidenta apareció en un centro de salud. Usuarios en redes sociales cuestionaron el trato al personal sanitario en un establecimiento que, según denuncias, carecía no solo de medicinas, sino también de personal médico suficiente. Quiero decirlo directamente, la respuesta que se dio desde mi equipo estuvo mal hecha. En diciembre del año pasado, incluso la vicepresidenta tuvo que aclarar públicamente su rol dentro del Ministerio de Salud. Esto ocurrió tras una respuesta a una carta de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la que señalaba que la funcionaria tenía atribuciones parciales dentro del ministerio, pese a que el presidente de la República le había encargado esa cartera de Estado. Será momento de considerar una nueva figura, una figura que tenga esa legitimidad por solvencia profesional, porque eso es lo que los usuarios más han exigido, que haya una persona preparada al frente del tema salud, y eso le permitirá también a la vicepresidenta salir de los cuestionamientos. En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, surge la interrogante sobre si es momento de replantear prioridades ante la falta de respuestas claras y soluciones concretas. Seguimos informando. Unos 3.000 ecuatorianos que viven de manera irregular en España aspiran a formalizar su situación con el Real Decreto que busca beneficiar a 500.000 migrantes. La embajada y los consulados están a la espera del reglamento con los requisitos, pero ya tienen un plan de contingencia para ayudar en los trámites. Diego Puente con el reporte. La Embajada de Ecuador en España calcula que unos 3.000 ecuatorianos podrán beneficiarse del proyecto de regularización masiva que anunció el gobierno de Pedro Sánchez para migrantes. El Consejo de Ministros de ese país aprobó en enero un Real Decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de 500.000 de extranjeros. El documento todavía no es ejecutado porque falta un reglamento con todas las directrices. Ese tema está todavía en espera porque hay algunos inconvenientes. Sectores de la Unión Europea no están de acuerdo en esta regularización masiva. Ellos inclusive han puesto de manifiesto que más bien esa regularización va a ser específica solamente para España y que si se regularizan aquí no podrán trabajar en el resto de la Unión Europea. A la espera del reglamento, la delegación diplomática ecuatoriana dice estar preparada. Piden a los ecuatorianos tener al día pasaporte y obtener digitalmente el certificado de antecedentes penales. Para otros trámites, darán ayuda en las sedes. Que los equipos de los consulados puedan hacer horas suplementarias, puedan trabajar horas extraordinarias, fines de semana. Vamos a buscar también al grupo de voluntarios que nos han ayudado en los procesos últimos electorales para que ellos también sean parte de la ayuda que puedan prestar en los consulados para aquellas personas que no tienen habilidades digitales. Quienes buscan su regularización deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección antes del 31 de diciembre.
diciembre del 2025 y llevar más de 5 meses en el país. A diferencia de un proceso similar que se dio hace 20 años, Ecuador esta vez no estará entre los países con más número de migrantes que buscan su regularización. Esto porque la obligación de visa limita la salida de ecuatorianos hacia ese país de forma irregular. En su mayoría, los ecuatorianos que buscarán este beneficio son estudiantes o turistas que luego del límite permitido para su estancia decidieron quedarse. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea espera que el acuerdo comercial con Corea pueda ser analizado por el Pleno la próxima semana. Este jueves comparecieron la canciller y el ministro de Producción para entregar los detalles del acuerdo. Patricio Díaz tiene un informe. El análisis del acuerdo comercial con Corea está por concluir en la Asamblea Nacional. La Comisión de Relaciones Internacionales adelanta comparecencias para poder tener el informe sobre el texto lo antes posible. Y entre martes y jueves de la próxima semana puede el Pleno tratar ya su aprobación. La canciller Gabriela Sommerfeld estuvo este jueves en la mesa. Destacó los beneficios para Ecuador, como que 7.473 subpartidas pasarán a tener 0 arancel a partir de la ratificación del acuerdo. Otras 73 en 3 años y 663 en 5. El 98% de los productos ecuatorianos no tendrían aranceles. La ministra dice que en el acuerdo se protege también a la producción ecuatoriana frente a las importaciones desde Corea. El acuerdo también contempla plazos largos de desgravación y exclusiones para sectores sensibles como metalmecánica, textiles y línea blanca. Camarón, cacao, café, banano y productos pesqueros, entre otros, son los principales beneficiados. La previsión además es que las exportaciones no petroleras ecuatorianas a ese país aumenten un 27%. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, también compareció. Asegura que además del ámbito comercial hay otras ventajas del acuerdo. También inversiones, ¿no?, en sectores tan diversos como petróleo, como gas, como minería, también como infraestructura, ¿no? O sea, del lado de lo que Corea nos puede dar, tenemos el mercado y también las inversiones. El acuerdo también entrará en análisis del Parlamento coreano en los próximos días. Un trámite que podría concluir en agosto y que de ratificarse en ambos países permitiría su entrada en vigencia. El presidente Donald Trump nuevamente lanzó advertencias contra Irán en su cuenta de Truth. Afirmó que las fuerzas militares estadounidenses permanecerán alrededor de Irán hasta que se implemente completamente un acuerdo real para terminar la guerra. Advirtió nuevamente que Irán no tendrá armas nucleares y que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro, señalando que si Teherán no cumple, responderán con una ofensiva más grande, mejor y más fuerte. Además, dejó claro que el Líbano no forma parte de ese acuerdo, calificándolo como un conflicto separado. Y el régimen iraní reconoce que aunque han abierto el paso por el estrecho de Hormuz, hay restricciones técnicas y de seguridad por lo angosto que es el cruce y la cantidad de barcos represados. Al estar en sus aguas territoriales, exigen que las embarcaciones se pongan en contacto con autoridades militares para garantizar un paso seguro, advirtiendo que la normalización de la situación tomará tiempo por el estado de guerra en la zona. Por el estrecho de Hormuz pasaban más de 100 barcos por día antes de la guerra en Irán. Ahora que con Estados Unidos acordaron un alto al fuego temporal, la reapertura es lenta. Incluso llegó a cerrarse nuevamente el miércoles por los ataques de Israel contra Líbano. Y la Guardia Revolucionaria iraní mantiene un estricto control en el sitio. El viceministro de Exteriores de Irán dice que existen limitaciones técnicas y que por ello todos los buques que deseen transitar por el estrecho de Hormuz deben comunicarse primero con el ejército y sus puntos de contacto militares en la zona. Preguntado sobre si las limitaciones a las que se refiere tienen que ver con minas navales ubicadas en esa ruta marítima, respondió: incluidas esas, hay otras medidas que implementamos para tiempos de guerra. Contamos con mapas y todo lo necesario para garantizar el paso seguro de los buques cisterna y otras embarcaciones. Asegura que el paso está abierto a todos, salvo en caso de comportamiento hostil de cualquier tipo.
Hay unas 800 embarcaciones represadas y con las restricciones vigentes se estima que evacuarlos a todos y retomar el flujo normal tomará tiempo, más de las 2 semanas que estará vigente la tregua, durante la cual Irán, Estados Unidos y Pakistán, como cabeza de la mediación, negociarán las condiciones para poner fin al conflicto. El inicio de esas conversaciones está previsto para el viernes en la capital pakistaní. Y mientras todo esto ocurre, Israel iniciará negociaciones de paz con Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció conversaciones directas que comenzarán ya la próxima semana en Washington, Estados Unidos. Las delegaciones buscarán un acuerdo para el desarme de la guerrilla de Hezbollah, que es auspiciada por Irán. El gobierno israelí asegura que el Líbano quiere llegar a un acuerdo después de la arremetida militar del miércoles pasado que dejó más de 300 muertos. Sindicatos de trabajadores marcharon por las calles de Caracas para exigir salarios dignos, un día después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento para el 1 de mayo próximo. El salario básico venezolano es de menos de $1 al mes y no ha subido desde el año 2022. Los manifestantes consideran que el anuncio de ayer es otra falsa promesa del régimen. Centenares de personas marcharon por las calles de Caracas para exigir ingresos dignos. Después de años de crisis económica y con sueldos de menos de $1 al mes que solo se compensan con bonos, la protesta se abrió paso por varios bloqueos para intentar llevar el reclamo hasta el Palacio Presidencial de Venezuela. Hubo barricadas, agresiones de la policía, pero por primera vez en décadas llegaron a pocas cuadras de Miraflores. La manifestación se dio un día después de que Delcy Rodríguez, la encargada de la presidencia, anunciara un aumento salarial sin especificar el monto. Que el 1 de mayo haremos un incremento y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Dijo que era momento de corregir el pasado y criticó los incrementos salariales dados anteriormente, omitiendo que eran aprobados por ella misma cuando fue vicepresidenta de Nicolás Maduro. Delcy continúa en el poder a pesar de que el 5 de abril se cumplió el tiempo de 90 días para su cargo provisional establecido por el Tribunal Supremo. Ahora la Corte califica el arresto de Nicolás Maduro como una ausencia forzosa, lo que abre la posibilidad a que Rodríguez permanezca en el cargo de forma indefinida sin convocar elecciones. Les contamos ahora que la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, toma distancia del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. En un mensaje desde la Casa Blanca, ella criticó con dureza las que dijo son mentiras de quienes intentan vincularla. Aseguró además que ella y su esposo, el presidente Donald Trump, fueron invitados a algunas fiestas en las que también estuvo Epstein, pero que no fue amiga de él ni tampoco de su cómplice Ghislaine Maxwell y que tampoco fue víctima de su red. Hizo un llamado al Congreso para que dé las verdaderas víctimas, sobre todo la oportunidad de contar sus historias y dar testimonio jurado para que se conozca toda la verdad. El Papa León XIV recibió al equipo de baloncesto estadounidense los Harlem Globetrotters en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Fue captado intentando un truco clásico del equipo, hacer girar su balón sobre un dedo con la ayuda de uno de los jugadores. La escena recordó una visita anterior del equipo al Vaticano, cuando el Papa Francisco también intentó hacer girar un balón de la misma manera. Más temprano, esa mañana, tras el anuncio del alto el fuego en Irán, el pontífice apareció sonriente al saludar a miles de fieles que aclamaban su llegada en el papamóvil. El radar digital llega gracias a... Hablemos de híbridos. Ser híbrido no es algo que les pertenece a los autos. Los astronautas de la misión Artemis 2 de la NASA llegarán a la Tierra mañana. Por eso hemos detectado en el radar digital de hoy que este tema sigue siendo tendencia y genera una amplia conversación digital. La búsqueda se ha centrado en llegada Orión, aterrizaje Orión, cuándo termina misión Artemis 2 y también a dónde llegará la nave Orión.
Ahora la tripulación está preparando el regreso y el amerizaje, es decir, la cápsula Orión caerá sobre el mar, por eso no se usa el término aterrizaje, sino amerizaje. Estas horas corresponden ya a la última jornada completa del espacio. La llegada está prevista para las 20 horas con 7 minutos, la hora de California, el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos, y sería a las 6 de la tarde con 7 minutos, hora de Ecuador, aunque ese tiempo exacto también podría variar. Comenzará con el desacople de la cápsula del módulo Orión, en el que precisamente van los astronautas. Esto sucederá 42 minutos antes del amerizaje, y esto también se lo hará a unos 120 kilómetros, es decir, poco antes de que comience ya a ingresar la nave a la atmósfera terrestre. Ahora, los usuarios digitales también preguntan cuáles son los riesgos al regresar. Eso es muy importante porque esos riesgos existen. La nave vendrá a una velocidad aproximadamente de 40.000 kilómetros. Estamos hablando de 11 kilómetros por segundo. La temperatura, mientras tanto, mientras ellos puedan ingresar al planeta, va a oscilar entre los 2.700 y 5.000 grados centígrados. Esto significa que a mayor velocidad, más fricción y también más calor extremo para la nave. Además, representa una mayor exigencia en cuanto al escudo térmico. Por eso, la nave Orión tiene también 11 paracaídas, una cantidad muy importante para tratar de evitar algún tipo de desviación o pérdida de control, que de hecho ese es otro de los riesgos que hemos determinado. Otra de las consultas que también hemos detectado en el radar se refiere a cómo es el proceso de rescate. Reitero, será un amerizaje. La nave va a caer específicamente en el Océano Pacífico. Estarán presentes equipos de la Marina de los Estados Unidos, también estarán buzos quienes van a asegurar primero la cápsula. Luego se ejecuta la extracción de los astronautas, se los va a sacar poco a poco de la nave. Después se los va a trasladar por helicóptero para una evaluación médica inmediata. Pero, ¿por qué la NASA usa el océano? Existe un mayor margen de seguridad, por supuesto, menor riesgo también para la población, y de hecho es importante señalar lo siguiente porque el impacto será más suave, más leve y en una de las zonas más amplias de nuestro planeta. Recordemos que el Océano Pacífico es el más grande del planeta Tierra. Pero hay un tema que se mantiene entre las principales consultas de Internet sobre Artemis 2. ¿Qué pasa con el cuerpo humano tras 10 días en el espacio? Se presenta, por ejemplo, microgravedad, es decir, la pérdida de músculo y también la pérdida de la densidad ósea. Los huesos pueden perder calcio y se vuelven más débiles. Los astronautas podrían presentar problemas también de equilibrio y no solo eso, ellos al momento de salir de la nave podrían sentir mareos e incluso náuseas, además de una fatiga extrema. También dificultad para caminar, por eso la adaptación de su cuerpo a la gravedad de la Tierra otra vez puede tardar varias semanas. Y mientras se preparan para volver a la Tierra, la misión nos deja datos curiosos como su quinto tripulante a bordo, también la música que están escuchando y la pregunta, ¿qué pasó exactamente con el baño de la nave? Merly González nos cuenta más. La misión espacial Artemis está llegando a su fin. Los astronautas se preparan para el momento crucial en el que la nave atravesará la atmósfera e impactará en el agua. Con 9 días en el espacio parece que todo se ha dicho de la histórica exploración lunar, pero aún hay detalles por revelar, como el quinto pasajero de la nave Orión. Es un pequeño peluche en forma de luna con una gorra de la Tierra. Su nombre es Rice y fue diseñado a partir del dibujo de un niño de 9 años que ganó un concurso de la NASA. La pequeña mascota de juguete ha sido fiel compañera del equipo y en su interior guarda una tarjeta de memoria con 5.600.000 nombres de personas que quisieron viajar de alguna manera a la Luna y registraron sus datos en un sitio web. Pero su labor principal es ser el indicador de gravedad cero, una tradición que se mantiene desde 1961. En este viaje la música también ha acompañado a los exploradores espaciales y su lista de reproducción ya fue publicada por la NASA. Los temas elegidos por ellos fueron su despertador diario. Queen, David Bowie, John Legend y Chappell Roan son algunos de los artistas que han sonado fuera del planeta, con canciones que elevan el ánimo de los astronautas, conectándolos con la Tierra. Pero en este viaje no todo ha sido perfecto.
Houston, we have a problem. La tripulación informó que hubo un problema con el equipo más importante a bordo, el baño. La falla fue detectada horas después del despegue, cuando intentaron liberar aguas residuales en el espacio y no funcionó. Pensaron que había hielo en el ducto, pero al parecer se trata de una reacción química que provoca la obstrucción. El asunto no se resolvió y los astronautas han usado fundas especiales para orinar. Sin embargo, aclaran que el problema es solo con el ducto de desechos líquidos y que el de sólidos funciona bien. Y ahora los invitamos a ingresar en nuestras cuentas de la red social Instagram, específicamente donde ustedes van a encontrar un carrusel sobre los detalles de cómo va a ser el retorno de la nave Orión en este retorno a la Tierra, que va a ser mañana pasadas las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Y por supuesto vamos a tener también una transmisión especial por este hecho histórico tras 10 días de que la misión Artemis 2 pues orbitó la Luna en su trayecto hacia ese satélite y también su retorno al planeta Tierra. Tienen el código QR que aparece en pantalla. Ustedes ya lo pueden escanear abriendo la cámara de su teléfono celular para llevarlos directamente al enlace de lo que les acabo de mencionar, la publicación en nuestras cuentas de la plataforma digital Instagram, para conocer también algunas imágenes importantes y detalles de la nave Orión y también el amerizaje mañana pasada la tarde en el Océano Pacífico. El radar digital llegó gracias a... Hablemos de híbridos. Ser híbrido no es algo que les pertenece a los autos. Ayan. Ecuador, Colombia. Guerra al 100%. Y esta tarde el presidente Daniel Noboa incrementó el arancel con Colombia al 100% a partir del 1 de mayo. La decisión la justificó en la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. Patricio Díaz ya está con nosotros en estudios para hacernos un recuento de estas diferencias con nuestro vecino. Patricio, ¿cómo inició esta guerra comercial? Andrea, amigos, el conflicto empieza el 21 de enero pasado cuando el presidente Noboa, mientras estaba en Davos para el Foro Económico Mundial, dispuso el cobro de una tasa de seguridad del 30% para los productos colombianos. Su justificación era la escasa labor de seguridad del gobierno de ese país en la frontera, lo que obligaba a Ecuador a invertir más recursos en ese resguardo. Al día siguiente, el 22 de enero, Colombia responde con el anuncio de un arancel recíproco por el mismo 30%, pero a 20 productos. Además, suspende la venta de energía a Ecuador. El 27 de enero, la ministra de Energía ecuatoriana anuncia que se incrementa el costo del transporte de crudo de Colombia por el oleoducto ecuatoriano. Pasa de $3 a 30 por barril, sube un 900%. El 1 de febrero entra en vigencia la tasa de seguridad de Ecuador y el 24 de ese mes el arancel de Colombia con más subpartidas. 2 días después, Ecuador dispone el incremento de su tasa al 50%. Colombia, en reciprocidad, toma la misma decisión y la ejecuta el 6 de marzo. Pero ya a 281 subpartidas ecuatorianas. Había una esperanza de solución por el intermedio del secretario general de la Comunidad Andina. Se esperaba que estén en Lima delegados de las cancillerías, pero esto no se da. Se da una reunión virtual y sin acuerdos concretos. Ahora, Patricio, la semana pasada el gobierno promovió la información de un superávit en la balanza comercial a favor de Ecuador en los meses de vigencia de estos aranceles. ¿Qué dicen esas cifras? Sí, Andrea, el gobierno asegura que entre febrero y marzo, al comparar nuestras exportaciones con las importaciones de Colombia, Ecuador tiene un superávit de 62.9 millones de dólares, resaltando que era algo que no ocurre en 25 años. Pero esto fue cuestionado por economistas y expertos en comercio exterior porque obviamente los aranceles provocaron una reducción de las importaciones de Colombia
y ellos aseguran que las exportaciones se acumularon para tratar de no verse afectadas por el continuo incremento de esta tasa de seguridad. Ahora vemos el panorama, pero sin embargo, ¿hay abierta alguna posibilidad tal vez de diálogo? Andrea, las cosas por ahora parecen cuesta arriba por el llamado a consulta del embajador ecuatoriano sin una fecha definida para su retorno. Y además la suspensión de las mesas técnicas que se habían abierto luego de la reunión en la CAN. Pero la canciller señaló que buscarán resolver el tema con diálogo. Sin embargo, esperan también ver la buena voluntad y respeto de las naciones, ha dicho Gabriela Sommerfeld. Gracias, Patricio, por esta explicación. Y bueno, estaremos a la expectativa porque también continúan las reacciones tras la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer una tasa del 100% a las importaciones desde Colombia. Ante la respuesta del presidente Gustavo Petro, quien calificó la medida como una monstruosidad y aseguró que esto significa el fin del pacto andino para su país. El analista Alberto Acosta Burneo, a través de su cuenta en la red social X, advirtió: si Colombia sale de la CAN, el golpe es directo para Ecuador. Perderemos un mercado de más de 50 millones de consumidores, accesible para nuestra manufactura, y esas exportaciones manufactureras no se pueden redirigir fácilmente a mercados más exigentes. Y ahora volvemos al puente internacional de Rumichaca, donde sigue nuestra corresponsal Paola Andrade, quien nos tiene más información sobre la situación en la frontera norte tras este anuncio del gobierno de incrementar al 100% a partir del próximo 1 de mayo la tasa de seguridad para las importaciones desde Colombia. Paola, ¿en qué porcentaje aproximadamente ha decrecido el intercambio comercial en ese punto importante? Buenas noches, Juan Carlos. Los gremios han anunciado alrededor del 80% en la disminución de este comercio internacional entre Ecuador y Colombia. Dejaron de fluir cerca de 6.000 toneladas de productos, de mercancías por este paso internacional de forma progresiva a medida que esta tasa de seguridad fue incrementándose. Por eso se prevé que este apenas 10-20% que se mantiene de importaciones y exportaciones termine de llegar a cero ya con esta nueva medida. ¿Y cuál es el panorama actual del flujo comercial entre Ecuador y Colombia, Paola, tras el impacto del 50% en la tasa de seguridad? Ya ha pasado más de un mes de su aplicación. Bueno, a esta hora de la noche se observa un poco de carga que pasa hacia Colombia y también que ingresa hacia Ecuador. Es mínima en relación a meses pasados, cuando realmente era activo el puente internacional de Rumichaca. Ahora incluso hay momentos donde no hay el paso de vehículos en este paso internacional. Es lo que ocurre ahora. Hay reacciones ya del transporte aquí, el gremio en la provincia del Carchi, pero también hay reacciones, por ejemplo, de Freddy Ceballos. Él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana. Escuchemos justamente lo que nos dijo en relación a este tema. Pues usted trae algo de $100, ahora considerando esta tasa de seguridad, este arancel, como usted quiera llamarle, prácticamente el precio se duplicaría. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Que van a haber precios, que van a haber productos que bajo este concepto de precios se encuentren fuera de mercado, o van a haber muchos importadores con la perspectiva desde Ecuador a Colombia que simplemente dejen de traerlo. Justamente por eso, porque van a ser productos que ya no van a poder ser comercializados, es decir, comprados por el consumidor final acá en nuestro país. Si quiere ver desde Colombia, el efecto va a ser el mismo, a pesar de que Colombia aún mantiene la tasa del 30%. Bueno, agradecemos a Paola Andrade, nuestra corresponsal en el norte del país, desde el puente internacional de Rumichaca. Ya nos estaremos conectando nuevamente con ella para que nos dé más detalles de cómo está la situación, cuál es el panorama, sobre todo en cuanto al transporte pesado, que se ha visto afectado en más del 80% por esta guerra arancelaria que comenzó el 1 de febrero pasado. Ahora, la relación entre Ecuador y Colombia atraviesa un nuevo punto crítico tras la suspensión de diálogos que son clave para la próxima semana. Las tensiones políticas y desacuerdos comerciales mantienen estancadas las negociaciones ya por 3 meses. Analistas consideran que la salida más cercana podría llegar tras las elecciones presidenciales en Colombia. Lo informa Joel Vanegas.
El conflicto entre Ecuador y Colombia difícilmente se superará en los próximos días. A medida que avanzan las elecciones presidenciales en el vecino país, previstas para el 31 de mayo, es posible que las tensiones políticas tomen más fuerza, porque el mandatario Gustavo Petro decidió marcar agenda dentro de la campaña electoral. Su candidato Iván Cepeda lidera los sondeos y tendría prácticamente asegurado el paso a la segunda vuelta, frente a una de las dos opciones de la derecha, el radical Abelardo del Espriella y la urbista Paloma Valencia. Por eso, el mensaje del gobierno desde su ideología de izquierda es claro. En el marco de un periodo electoral, en el marco de una muestra sobre todo de fuerza, si se quiere, de cara también a los electores y aquellos seguidores del gobierno y del grupo, del movimiento político que sigue al gobierno, pues uno esperaría también que se mantenga esto como un efecto de demostración. Ese discurso se exacerbó esta semana cuando Petro dijo que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político en Ecuador. Aquello motivó una carta de protesta desde el gobierno de Daniel Noboa, al tiempo que se suspendieron las reuniones binacionales para discutir temas fundamentales como los aranceles, la compra y venta de energía y la seguridad fronteriza. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que esos encuentros técnicos no tienen nueva fecha. Además, horas más tarde, el gobierno de Ecuador elevó al 100% los aranceles a importaciones colombianas. El impasse diplomático se ha prolongado por 3 meses. Por eso, el analista colombiano considera que un posible desenlace podría darse después de las elecciones. Hay que esperar hasta elecciones, definitivamente. Dependiendo también del cambio, se va a dar la rapidez de ese restablecimiento de relaciones, pero definitivamente eso no puede mantenerse de manera indefinida. De haber una segunda vuelta, esta se realizaría el 21 de junio y la posesión del nuevo presidente de Colombia se dará el 7 de agosto, fecha en la que se esperaría el fin de la crisis fronteriza. Continúan las reacciones a la duplicación de los aranceles a las importaciones colombianas que aplicará Ecuador a partir del 1 de mayo próximo. María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, dice lo siguiente en su cuenta de la red social X. Las diferencias políticas no pueden poner en riesgo la integración entre Ecuador y Colombia. Somos países hermanos, con una historia compartida y un proceso de integración que ha tomado décadas construir. La comunidad andina no es solo comercio, es movilidad, cooperación y desarrollo conjunto. Destruir lo que ha tomado casi 60 años consolidar sería un retroceso imperdonable. Termina esta publicación señalando que la integración se respeta, se defiende y se fortalece. Es lo que ha dicho la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias del Ecuador, Cámara de Industrias y Producción, María Paz Hervis. Señala que las diferencias políticas no pueden poner en riesgo la integración entre Ecuador y Colombia. Ella precisa además que somos países hermanos, que ambas naciones son países hermanos con una historia compartida y que además la comunidad andina no es solo comercio, sino también movilidad, cooperación y desarrollo conjunto. Y ahora pasamos al plano hidroeléctrico porque el presidente Daniel Noboa dijo que ha aumentado la generación propia de energía y así aleja el fantasma de los apagones. Televistazo hizo una revisión de datos y constató que el gobierno no ha alcanzado la meta de cerca de 1000 megavatios que ofreció hace 2 años y aún depende del alquiler de barcazas y de lluvias para evitar una crisis eléctrica como la de 2024. Diego Puente con las cifras. El presidente Daniel Noboa puntualizó que no habrá apagones en abril y dijo que a su gobierno no se le da el suficiente crédito por mantener el nivel del agua del embalse Mazar en un 60%, cuando históricamente ha sido más bajo por la sequía de esta temporada. El gobierno se impuso generar cerca de 1000 nuevos megavatios hasta abril de este año, pero ha logrado 518. 205 megavatios por Toachi Pilatón, 250 de 16 centrales térmicas recuperadas, 20 de la planta térmica El Descanso, 13,5 de Gas Vesubio y 30 de Esmeraldas 3. Este último proyecto es cuestionado y existe una investigación penal por delincuencia organizada en contra de la contratista ATM. Debía generar 91 megavatios, pero no lo hará porque la mayoría de motores traídos al país son viejos, inservibles y no se pueden conectar al sistema de transmisión nacional. El gobierno puntualizó que hizo reparaciones en Esmeraldas 2 e incorporó 34 megavatios.
Otro proyecto fallido de este gobierno es Quevedo, a cargo de la empresa Progen, que incumplió el contrato. Los motores que debían generar 50 megavatios también lucen abandonados. Tranquilo, gordo, vamos. El presidente, en una entrevista en la que apareció junto al ministro de Infraestructura, Roberto Luque, dijo que había nueva generación en esta central. En Pascuales existe un proyecto para alquilar 260 megavatios, pero su adjudicación ha fracasado en 5 ocasiones. Para mantener la provisión eléctrica, el gobierno depende también del alquiler de barcazas y de las lluvias, que en los últimos días ha permitido que aumente la generación de Coca-Cola Sinclair. Y luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista radial en Manabí, descartó que se puedan producir apagones en este mes, afirmando que hay energía suficiente para cubrir la demanda de abril, la ministra de Energía, Inés Manzano, reiteró hoy que las hidroeléctricas, en especial Masar, registra buenas condiciones para esta temporada de estiaje. Yo no tengo miedo y estamos haciéndolo bien en el tema eléctrico. De hecho, los 5 últimos años, desde el año 2019 a hoy en día, Masar estaba tal vez con 13 o 14 metros más abajo de lo que tenemos hoy en día en la cota. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos manejado mucho mejor, teniendo más población y teniendo más demanda energética que los últimos 5 años. Super Niño, inundaciones y sequía. El clima sigue llamando la atención en Ecuador y el resto del mundo. Mientras que las provincias de la costa experimentan altas temperaturas, los pronósticos de instituciones internacionales advierten una mayor probabilidad de un fenómeno del Niño intenso, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las regiones de la costa experimentarán al menos hasta el 12 de abril altas temperaturas, una sensación térmica que se siente de forma intensa en las calles y que en Guayas ha oscilado entre 30 y 32 grados, según el INAMI, causado entre otros factores al ingreso de masas de aire seco desde el Océano Pacífico. Y lo que ocurre en el mar no solo está captando la atención de Ecuador, sino del mundo, porque los pronósticos se siguen actualizando y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio, por ejemplo, en su último informe, afirmó que la probabilidad de un super El Niño está aumentando. Las gráficas del Centro Europeo muestran un aumento de la temperatura en los océanos hasta septiembre. Pero este incremento puede extenderse hasta el 2027 según los pronósticos. El profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York señaló en redes sociales que existe un potencial real de que ocurra un evento del Niño más intenso que en los últimos 140 años. Es más, la agencia científica estadounidense NOAA, por sus siglas en inglés, mostró en su informe de abril que desde agosto a enero del próximo año, las probabilidades de un fenómeno del Niño superan el 90%, cifras que ha revisado el meteorólogo colombiano Cristian Euskategui. El fenómeno muy probablemente se desarrolle a partir del último trimestre aproximadamente de este 2026, que esté consolidado como tal el fenómeno hacia final de este año y comienzo del próximo. Ahora también dejen claro que hay que ser cautos. Dice que todavía no hay una certeza absoluta en los pronósticos, que será a finales de junio, cuando haya un panorama más claro. De momento podemos los meteorólogos advertir de que la probabilidad es bastante alta, pero de allí a señalar una intensidad fuerte o muy fuerte, debemos tener siempre la precaución de señalar que estamos en la barrera de la predictibilidad del hemisferio norte, ¿no? Según los informes del Centro Europeo, lo que se espera para países como Ecuador y Perú son lluvias intensas, pero el meteorólogo Euskategui señala que será importante el monitoreo permanente, porque mientras en la costa ecuatoriana podrían primar las precipitaciones, para otras regiones como la sierra podrían darse eventos de sequía. Tome nota. Y tome nota.
nota y presten mucha atención porque en las últimas semanas se han reportado apagones sorpresivos en varias ciudades del país, principalmente en horarios nocturnos, y esto preocupa. Según datos recientes, la demanda eléctrica en Ecuador alcanza picos de hasta 5.200 megavatios, especialmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Ahora, a esta situación se suma, por supuesto, el aumento de temperaturas que incrementa el uso de ventiladores y aires acondicionados, elevando el consumo eléctrico en los hogares. Y usted lo puede verificar en su planilla de luz. De hecho, en Ecuador, el uso de aire acondicionado puede representar alrededor de 500 megavatios diarios de consumo eléctrico. Por eso, si utiliza aire acondicionado, hágalo de forma eficiente. ¿Cómo? Ajuste la temperatura entre 24 y 26 grados, cierre puertas y ventanas cuando el aire esté encendido. Active el modo ahorro o apáguelo en la madrugada y evite bajar la temperatura de golpe porque es mejor enfriarlo gradualmente. Además, usted puede ahorrar energía apagando luces innecesarias y desconectando cargadores o equipos que no esté utilizando. Esto es sumamente importante. También se recomienda reducir el uso de electrodomésticos de alto consumo. ¿Cuáles son estos? Bueno, ahí tenemos algunos: planchas, freidoras de aire, microondas, hornos eléctricos, lavadoras, en horas sobre todo de mayor demanda. Recuerde que el uso de focos LED también ayuda a reducir significativamente el consumo eléctrico en el hogar. Reducir el consumo en casa no solo baja su planilla, también contribuye a disminuir el riesgo de apagones en el país. Y seguimos hablando de este tema porque las altas temperaturas pronosticadas en Ecuador y la radiación generan un impacto en la salud de adultos mayores, una población vulnerable con enfermedades de base como, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Pero, ¿qué cuidados deben tener estos pacientes? Bessie Granja conversó con especialistas. Hasta el Hospital del Día Efrén Jurado López del IES en el sur de Guayaquil llegan a diario unos 175 pacientes adultos mayores. Entre ellos hay quienes presentan síntomas de presión arterial alta, vértigo y palpitaciones. Especialistas confirman que el 30% de los cuadros están relacionados con las altas temperaturas que experimenta Guayaquil, donde según expertos del SPOL, se registra una sensación térmica de hasta 39.7 grados centígrados. Hay que revisar sobre todo la medicación que ellos toman, porque muchas veces estos cuadros de altas temperaturas pueden provocar deshidratación y ellos a su vez están tomando, por ejemplo, medicación antihipertensiva o diurético, que a su vez bajan más aún la presión. Los médicos recomiendan que debido a las altas temperaturas se debe cuidar mucho la hidratación. El adulto mayor no se hidrata porque pierde el estímulo de la sed, entonces a ellos hay que estar con una botella ahí, o sea, que beban agua durante todo el día y ofrecerles el agua, porque ellos no te van a decir que tienen sed. Mientras en el Hospital Bicentenario del municipio de Guayaquil, en comparación con el año anterior, se registra un incremento del 40% de afecciones dermatológicas asociadas a las altas temperaturas. Tenemos más de 5.400 enfermedades asociadas en la piel. Esto incluye no solo lesiones que son productos de bacterias, de hongos, sino también parásitos, pero lo importante es tener en cuenta que cuando uno tiene un calor excesivo, puede sudar, lo que hace que la humedad también nosotros podamos tener en los pliegues, que la piel se macere. También el médico recomienda no exponer a los menores de edad y recién nacidos al sol en horarios de mayor riesgo, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Y en caso de salir a la calle, usar ropa fresca. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más información. El sábado 11 de abril se cumplen 2 meses del incendio en el edificio Multicomercio. El propietario y gerente de este inmueble habla por primera vez sobre el caso y la demanda que impusieron los copropietarios, acusándolo de ser el principal responsable de este siniestro que ocurrió en Guayaquil. Estefanía Arias con las declaraciones de Simón Bolívar Rosero. Simón Bolívar Rosero fue citado el jueves en la Fiscalía de la Merced para rendir versión porque 30 copropietarios presentaron una acción legal en su contra. Lo acusan de ser el principal responsable del incendio en el edificio Multicomercio, centro de Guayaquil, el pasado 11 de febrero, por una supuesta omisión en el cumplimiento de las normas. Además, la Fiscalía también abrió una investigación sobre el origen del incendio. Es la primera vez desde que ocurrió el siniestro que Rosero habla con la prensa.
Yo represento a las compañías Golfi S.A., Tarcón, Yontusú y Distelares. Aglutinamos el 57.70% de la copropiedad. Yo soy un copropietario, uno de los más afectados por el volumen de la inversión que tenemos en el sitio. Rosero descartó que dentro del edificio funcionaran bodegas. En todo centro comercial hay un área destinada para que esté la mercadería para reposición, y que la gente venga y diga que le dé a donde está la mercadería, le dé el nombre de bodega. Eso es otra cosa. Nosotros no es que hemos construido el centro comercial. Los copropietarios además lo acusan de no cumplir con los reglamentos contra incendios. Sin embargo, Rosero se defiende diciendo que eso era competencia de cada inquilino. Que cada 10 metros, por ejemplo, debe haber un extintor, que deben haber rociadores, que debe haber señalética. Eso es, y eso lo saca la persona que alquila. Y agregó que no descarta que el incendio haya sido un atentado por extorsión. Públicamente y en los medios está que en tal piso de los departamentos funcionaba un negocio de un señor que ya falleció y que le decían alias El Marino. El sábado 11 se cumplen 2 meses del incendio. Rosero confesó que aún no se ha reunido con los otros copropietarios porque hay una investigación en curso que espera ayude a esclarecer lo ocurrido. Un hombre acusado de abuso sexual a un menor de edad de 12 años fue detenido en el norte de Quito. El aprehendido producía material que era distribuido a través de las redes sociales. Carlos Luis Carrillo con la información de este caso. Después de varios meses de investigación, la unidad de ciberdelitos de la policía logró ubicar a este hombre de 64 años, quien desde el 2025 se dedicaba presuntamente al delito de abuso sexual infantil hacia un niño de apenas 12 años. Estaría almacenando, distribuyendo y produciendo material de abuso sexual infantil. Esta información llegó en el año 2025 y desde ese entonces los agentes investigadores de la Unidad Nacional de Ciberdelitos comenzaron a levantar toda esta información, a realizar análisis en el territorio digital. El sujeto fue capturado en el norte de Quito, sin embargo las autoridades ubicaron una casa en el sector de Nono donde producía este material, el mismo que era distribuido en redes sociales. Aquí los agentes encontraron varias evidencias. Entre ellos tenemos varios terminales móviles, tenemos discos duros, tenemos memories flash, encontramos inclusive discos CDs, computadoras, y todos estos equipos electrónicos y estos indicios que fueron incautados serán sometidas a las diferentes pericias para seguir encontrando más información y que tal vez nos pueda permitir identificar a más víctimas. La madre del menor desconocía de este hecho, por lo que fue contactada y alertada de este delito que se le realizaba en contra de su hijo. Tras la audiencia realizada al sospechoso, las autoridades judiciales dictaminaron 90 días de prisión hasta que continúen las investigaciones. El delito está catalogado por el artículo 103, que es por pornografía de utilización de niñas y adolescentes, y tendría una pena privativa entre 13 a 16 años de prisión. Durante el primer trimestre de este año, la unidad de ciberdelitos ha rescatado a 3 menores, logrando capturar a 6 personas. Esto gracias a la ayuda de organismos internacionales. Desde Taisha hasta Cuenca, familias enteras recorren largas distancias en busca de atención médica para sus hijos. En el Hospital Vicente Corral Moscoso cada vez son más los niños que llegan con enfermedades respiratorias graves. Carla Delgado revela que este jueves otro bebé llegó desde ese cantón de Morona, Santiago, para ser atendido en esa casa de salud. El Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca continúa recibiendo a más niños con síntomas respiratorios graves. Este jueves una bebé llegó desde el cantón Taisha para ser atendida. Sin embargo, la gerente del hospital no precisó cuántos menores más provenientes de esta zona permanecen hospitalizados. Tenemos algunos niños que ingresan de Taisha, de la parte de todo lo que es Morona, de Cañarte, aquí mismo de la Suay, que ingresan con neumonías propio del estado en el que estamos, en un estado sincitial respiratorio. Y aunque el Ministerio de Salud había comunicado que los mellizos del mismo cantón que permanecían en este hospital por neumonía ya fueron dados de alta, Televistazo conoció que los niños siguen en el hospital.
El hospital vive un constante ir y venir de menores que llegan con complicaciones respiratorias. Cristina Casén, madre de uno de los pacientes, relata que su hijo ingresó con tos y luego fue diagnosticado con neumonía. Permaneció 3 meses hospitalizado. A la enfermedad se suma otra dificultad: la falta de medicamentos. Nos mandaba a comprar las recetas en muy caro y esas recetas eran muy especiales, muy carísimas. Este jueves la Defensoría del Pueblo realizó una inspección en la Casa de Salud en medio de denuncias públicas sobre la falta de insumos y medicinas. Me indica que tienen un abastecimiento más o menos de un 50%. Sé que ya existe una transferencia también de dinero. Muchos padres se retiran sin conocer con exactitud qué provocó la grave enfermedad de sus hijos, pero persisten sospechas sobre la causa, especialmente tras la muerte de un menor por tosferina registrada el domingo. El radar digital llega gracias a NetLife. La misión Artemis 2 abrió un debate inesperado en redes. ¿Cuánto ganan quienes viajan a la Luna? Y lejos de las cifras millonarias que podríamos imaginar, los astronautas reciben salarios que rondan entre los 100,000 y 160,000 dólares al año como funcionarios públicos, sin pagos extras por el riesgo de la misión. En plataformas como X y TikTok, la comparación no tardó. Muchos usuarios pusieron como ejemplo al Real Madrid, donde algunos jugadores pueden ganar ese mismo monto, pero en cuestión de días. Eso sin contar que los astronautas no reciben bonos por riesgo, horas extra, y el sueldo es el mismo, que estén en el espacio o en la Tierra. La conversación se volvió viral y dejó una pregunta en el aire: ¿se valora más el entrenamiento deportivo que la exploración espacial? En ecuavisa.com hay una nota detallada de toda la información del salario que uno pensaba era de otro planeta. Un fotógrafo ecuatoriano volvió a poner al país en la mirada del mundo tras recibir un reconocimiento en el World Press Photo porque su lente captó parte del horror en el caso de los niños de las Malvinas en Guayaquil. La fotografía de Santiago Arcos fue tomada el 1 de enero de 2025 y retrata el dolor y la despedida de las víctimas, y se ha convertido en un símbolo poderoso de una realidad que muchos prefieren no ver. La foto publicada en la cuenta de Arcos en Instagram acumula más de 18,000 likes y la reacción en redes ha sido inmediata. Los usuarios comparten la imagen como un llamado a la memoria y la justicia, mientras otros cuestionan hasta qué punto es correcto exponer el sufrimiento de las familias. Sin embargo, más allá del debate, el reconocimiento refleja el impacto del fotoperiodismo para generar conversación y dejar huella. Ecuavisa Play acaba de estrenar un nuevo programa deportivo, La Cancha del Ruso, un espacio donde se habla de fútbol y se cuentan historias de grandes figuras ecuatorianas del deporte que poco han salido a la luz. Una propuesta periodística con 2 segmentos, uno de entrevista y otro de interacción. ¿Cómo lo puedes ver? Solo debes descargarte la app de Ecuavisa Play o en ecuavisa.com. En pantalla aparece el código QR donde con su celular puede obtener toda la información para ser parte de este entretenido estreno deportivo. Seguimos informando y ahora vamos a retomar. Ya nos acompaña en el estudio de Televistazo Estelar Patricio Díaz para retomar la información sobre esta noticia que realmente ya sigue generando reacciones tanto en Ecuador como en Colombia. Patricio, ya hace pocos minutos se pronunciaba el presidente Gustavo Petro precisamente sobre esta decisión de Ecuador de incrementar los aranceles del 50% al 100% a las importaciones del vecino país a partir del próximo 1 de mayo. Sí, y ahora el presidente Daniel Noboa es quien se pronuncia. El presidente Noboa dijo hace pocos minutos mediante su cuenta de X, refiriéndose obviamente a esta situación con Colombia, señaló: lamentablemente no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Desde que tomamos esta medida en la frontera norte, las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir a la delincuencia y el narcotráfico. Este pronunciamiento, como lo mencionabas, se da luego de que decidió incrementar el arancel
la tasa de seguridad al 100% de los productos colombianos. Además, Patricio, de que más temprano ya el presidente Gustavo Petro también a través de la red social X ha anunciado, luego de que se conoció la decisión del gobierno ecuatoriano, la salida de Colombia de la comunidad andina. Y no solo eso, sino también volver la mirada o fortalecer incluso las exportaciones colombianas hacia mercados de países como Argentina, Chile, que pertenecen al Mercosur, y también a varios países de Centroamérica. Sí, y bueno, todo esto se envuelve también en una contradicción, si se puede decir así, porque Gabriela Sommerfeld dijo en la mañana que podría haber algún tipo de diálogo si había una acción de reciprocidad de Colombia, con lo que ha dicho el presidente de que esperaría un nuevo gobierno, posiblemente pues las cosas cambiarían. Y de hecho tenemos ya en pantalla la reacción de estos momentos también en esta misma plataforma digital del Comité Empresarial Ecuatoriano, que señala lo siguiente: ante el anuncio que desde el 1 de mayo se va a duplicar la llamada tasa de seguridad al 100% para todas las importaciones desde Colombia, mantenemos nuestra gran preocupación por la seguridad nacional y reiteramos nuestra firme postura de cara a los efectos que esta medida tendrá sobre el ya disminuido comercio entre ambas naciones y la sostenibilidad de la comunidad andina. Patricio, también hace poco se pronunció la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Sí, esto hace más difícil ese acuerdo que teníamos entre los países andinos con la decisión del presidente Petro, con estas situaciones que se están dando y las reacciones que se están dando frente a este arancel, lo que ha venido pasando desde enero. Tú sabes que se ha ido incrementando poco a poco este arancel y las críticas, obviamente, de los sectores productivos de ambas naciones. Ya vimos lo que pasa en Rumichaca con los sectores que ahí también del transporte están sufriendo por esto. De hecho, en Rumichaca, precisamente en el norte del país, la relación comercial, este intercambio comercial entre ambos países ha afectado ya más del 90% del transporte entre ambas naciones. Y vamos a contarles ahora que esta mañana en la Corte Provincial de Cotopaxi, el juez Fernando Tinajero negó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa de 2 militares procesados por la muerte de Brian Ledesma, quien fue golpeado y electrocutado durante un operativo el pasado 16 de marzo en Milagro, provincia del Guayas. Los uniformados son investigados por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Tras esta decisión judicial, la defensa de los 2 militares que guardan prisión en la cárcel de Cotopaxi anunció que apelará la resolución. La Corte Constitucional revocó acciones de protección concedidas por jueces de varias provincias que reincorporaron a profesores destituidos por el Ministerio de Educación por acosar sexualmente a alumnas. Ahora los profesores quedan fuera del sistema educativo y deben devolver los sueldos recibidos y las indemnizaciones. La Corte Constitucional seleccionó 10 casos sobre acoso sexual escolar que llegaron a sus manos, los unificó y emitió una sentencia para reforzar la protección a la niñez y adolescencia en escuelas y colegios. Los 10 casos se dieron en centros educativos de distintas provincias. Las alumnas denunciaron que sus profesores las acosaban. Me tomó de la cintura y me besó el cuello. Luego me retiré y volvió a tomarme de la cintura y volvió a besar mi cuello. Eso me hizo sentir mal. Ponía la mano en el hombro. Me dijo que quería decirme algo en secreto que no le debía contar a nadie, que yo le gustaba mucho desde que estaba en 10º. Otros testimonios fueron relatados por los padres de las estudiantes. Le sabe decir mi amor, mi vida, e incluso le ha preguntado si tiene novio o no. También le coge del cachete. El docente le sabe decir, así no se hace mi amor. Incluso le abraza y en ese momento, cuando aprovecha, le toca la cintura y sus piernas. Los profesores fueron destituidos por el Ministerio de Educación, pero jueces provinciales les concedieron acciones de protección, los reintegraron a sus cargos y en algunos casos hasta ordenaron reparaciones económicas. La Corte Constitucional en su sentencia revocó esas decisiones y ratificó la destitución de los maestros. Dispuso al Ministerio de Educación que recupere los pagos realizados. También señaló la responsabilidad del ministerio por las cifras alarmantes de violencia sexual en el sistema escolar. Ordenó que en un plazo de 6 meses ejecute una campaña nacional según los lineamientos que constan a lo largo de las 88 páginas de la sentencia. Finalmente, declaró que 4
4 jueces de Babahoyo actuaron con dolo. El Consejo de la Judicatura debe abrirles un proceso para su sanción. En esta decisión, los magistrados se alejaron de un precedente sobre acoso sexual escolar emitido por la propia Corte en 2021, debido a que dio pie a interpretaciones que afectaron a las víctimas. La proliferación de jaiba mora complica las faenas de pesca artesanal en la provincia de Esmeraldas. Este crustáceo se ha multiplicado, devora la carnada, daña las redes y ni siquiera tiene valor comercial. En el cantón Atacames las embarcaciones regresan con las mallas llenas y casi sin capturas útiles, lo que afecta el sustento de cientos de familias. La presencia de la jaiba mora mantiene en jaque la actividad pesquera en las costas de Esmeraldas. Las faenas se complican, las redes regresan llenas de este crustáceo que se ha multiplicado en las áreas de pesca y devora la carnada, además de dañar las redes. No tiene valor comercial, pues muere rápidamente al ser capturada y libera un líquido que provoca irritaciones en la piel. Según el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, su presencia se ha detectado desde las 3 hasta las 180 millas náuticas mar adentro. Su expansión se asocia al aumento de la temperatura del mar, una condición que facilita su desplazamiento y producción. Un equipo de Televistazo se embarcó con pescadores artesanales en Atacames, al sur de la provincia, para ver de cerca lo que ocurre en el mar. Llegamos donde estaban las jaibas moradas y en 10 minutos que calamos las redes ya se estaban llenando. ¿Qué será dejándolo una hora? Se fuleteaba de jaiba la red. Dicen algunos cómo muerde la jaiba con los dientes, con la tenaza, pero ella devora la red, la malla como le da la gana. En una sola prueba, al menos 50 jaibas mora quedaron atrapadas en una red. En la parroquia Súa, los pescadores aseguran que cuando las mallas salen completamente plagadas, terminan enterrándolas por la dificultad de limpiarlas. Yo aquí tengo $3,000 perdidos. Aquí tengo 30 mallas, miren, verifique. ¿Y ya no pudiste salir a trabajar? No, estamos varados ya 2 meses. En el puerto pesquero de Esmeraldas, decenas de lanchas permanecen sin salir. Uno sale a trabajar y algunas veces uno cala el espinel y partir de las 10 de la mañana uno ya está pelado, ya no tiene nada de carnada, ya las jaivas hasta los pescados mismos se los comen. Las capturas caen. De 30 dorados por jornada, ahora se obtienen entre 3 y 5. Cada salida demanda una inversión de alrededor de $500, pero el ingreso apenas llega a entre 100 y 200. Se estima que al menos 5.000 pescadores en la provincia enfrentan esta situación. Y en Guayaquil, el avance de una obra vial provoca un enorme congestionamiento vehicular en una vía importante de la urbe. Bessie Granja se trasladó a la Avenida del Bombero para brindarnos más detalles. Bessie, adelante. Gran congestión vehicular se registra en una de las principales vías del norte de Guayaquil. Se trata de la Avenida del Bombero, donde a diario circulan unos 120.000 vehículos. ¿Y por qué es importante esta avenida? Pues porque es la que conecta a Guayaquil con la vía La Costa, pero también con otras provincias como Santa Elena y Manabí, para quienes justamente pueden llegar a visitar o quieren ir hasta los balnearios de Salinas, también Puerto López en Manabí, pues sí, esta es la avenida que te permite conectarte con esas localidades. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Vamos justamente a conversar con un vocero de la Agencia de Tránsito Municipal. Se trata de Freddy Granda, director de planificación. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos para Televistazo y queremos justamente conversar con usted sobre qué es lo que ocurre en estos días y cómo nos vamos a tener que planificar de ahora en adelante quienes circulemos por esta avenida. Buenas noches. Bueno, aquí la ATM en coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales está ejecutando la planificación y la programación del montaje de 30 vigas aquí en la construcción del nuevo puente vehicular que se construye en la Avenida del Bombero, intersección con la Avenida Leopoldo Carrera Calvo. ¿Qué se recomienda ahora a los conductores? Bueno, se recomienda que los conductores pueden tomar rutas alternas para dirigirse a su destino, ya sea hacia la Vía La Costa o hacia la Avenida Carlos Julio Arosemena. También pueden tomar como rutas alternas los túneles del Cerro San Eduardo o la Avenida Barcelona, que lo conecta con la Avenida Rodríguez Bonín.
Aquí se han aplicado cierres, ¿no?, de carriles. Bueno, estos cierres son temporales desde el día 8 de abril hasta el 13 de abril. Como escuchamos, muchísimas gracias. Por eso se pide a los conductores planificar con tiempo sus viajes. Los trabajos se van a hacer de manera nocturna. Esta información nosotros se la entregamos a ustedes para que puedan, como ya decíamos, planificar sus viajes con tiempo. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas noches. Sobre todo porque los cierres se van a mantener hasta el 13 de abril. Hay que tomar rutas alternas. Buenas noches. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Habrá música para cerrar la semana. La Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Loja preparan 2 recitales para este viernes. El público de Quito y de Loja también podrán disfrutar del repertorio nacional y de composiciones clásicas. Más detalles con Diana León. La Compañía Nacional de Danza estrena este viernes una nueva pieza coreográfica como parte de las celebraciones por su aniversario número 50. La obra La Escalera Oscura profundiza en lo que queda del mundo real, cuando las formas y las imágenes superficiales comienzan a desmoronarse. La presentación gratuita será a las 7 de la noche en el Teatro Nacional Sucre de la capital. Últimos días para visitar la exposición Miradas al Centro Urbano de Guayaquil, en el Museo Nacional del Cacao, ubicado en esta ciudad. La muestra incluye 22 fotografías que resaltan las características urbanas históricas de la Perla del Pacífico e invitan al público a reconectarse con su identidad. Se puede visitar sin costo entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Recitales sinfónicos se presentarán este viernes en Quito y en Loja. En la capital, la Orquesta Sinfónica Nacional alista el concierto Shakespeare, un viaje musical, con composiciones de Tchaikovsky, como la obertura Fantasía, Romeo y Julieta. La función será en Casa de la Música a las 8 de la noche. Mientras que en Loja, la Sinfónica de esa ciudad acompañará a los cantantes Pedro Peralta y Sonia Espinosa en un recital de música nacional. Ellos cantarán en el Teatro Bolívar a las 8 de la noche. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana los invitados a contacto directo son Santiago Basaberes, analista político, para hablar sobre el deterioro de la democracia. Además estará con nosotros Fernando Carrión, autor del libro sobre fútbol ecuatoriano y experto también en seguridad, para analizar a propósito del caso de Diablito Lara las vulnerabilidades a las que están expuestos los futbolistas profesionales en Ecuador. ¿Qué hace falta para que planifiquen su futuro tras el retiro? Las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Televistazo regresa a las 5:50.